¿Cómo están relacionados el pecado, el evangelio y la ley? ¿Qué relación tienen y cómo funcionan juntos para nosotros comprenderlos con respecto al plan de la salvación en Cristo Jesús? Quédate conmigo en este video hasta el final y compartamos juntos del estudio de la lección número 9 de la escuela sabática. Un cordial saludo para cada uno de ustedes, queridos amigos, y quiero invitarles que puedan darle like a este video, así compartimos con otras personas también la palabra de Dios y permitimos que este mensaje se pueda difundir a través de las redes sociales. Mi nombre es Daniel Carballido Ruiz. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el estudio en 5 principios importantes. Este estudio está establecido para nuestro crecimiento espiritual. Y quiero invitarte, antes de comenzar, que podamos hacer una oración. Querido Dios, te damos gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos regalas de compartir y de comprender tu palabra. Rogamos que nos acompañes y nos des la sabiduría para entender hoy tu voz y aplicarla en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a empezar este maravilloso estudio compartiendo para cada uno de ustedes la lectura bíblica, que se encontraba en Salmos capítulo 119, versículos 93 y 94. Y a la letra dice: jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Y en el tema del pecado, es importante hablar también de los mandamientos. El mundo en el cual vivimos es un mundo en el que ya se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Para muchas personas, para muchos cristianos, ya los mandamientos no tienen relevancia, pero para un grupo de los cristianos todavía tiene relevancia, porque la palabra de Dios es eterna, la ley de Dios es eterna y nunca pasa de moda. Por eso, al hablar del pecado, sin duda podríamos decir que es el mayor obstáculo para que nosotros podamos tener una relación íntima y personal con Dios. El enemigo de las almas, Satanás, está empecinado cada día más para que los hijos de Dios dejen de leer la Biblia, para que dejen de orar, para que ya no busquen a Dios ni tengan una relación salvadora con Cristo Jesús. Él sabe que cuando logra esto, nos separa de Dios y nos hace caer en el pecado. Y el pecado finalmente nos destruye, nos consume, hace que nuestras energías espirituales se acaben y hace también que en nuestra mente surja la duda acerca de Dios. Pero para eso debemos conocer a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? El principio básico para conocer a Dios es saber la ley de Dios. Porque la ley de Dios refleja el carácter de Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, entonces necesitas guardar su santa ley. Jesús en alguna ocasión dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestro amor para con Dios se da a conocer cuando nosotros obedecemos su santa ley. No podemos pensar que conoceremos a Dios si dejamos de lado su palabra y su santa ley. Por eso, el primer principio que vamos a estudiar en esta ocasión tiene que ver acerca con las distracciones y tentaciones que el enemigo coloca en nuestra vida. Hubo un hombre en la Biblia llamado Sansón. Sansón se caracterizó por ser el hombre más fuerte de la tierra, pero también fue el hombre más débil. ¿Por qué razón? El libro de Jueces, el capítulo 14, nos cuenta la historia de Sansón. Sansón era de la tierra de Israel, pero él fijó sus ojos en las mujeres filisteas, desobedeció a sus padres y decidió escoger una de esas mujeres y la tomó para sí. Pero lo más curioso de la historia es cómo termina esa mala elección que él hizo. Primeramente, esta mujer le da el secreto que él había guardado a los filisteos. Esa fue la primera mujer, y eso trajo para su vida muchas, pero muchas consecuencias malas, tanto que murió empecinado en las consecuencias que el pecado puede traer sobre nuestra vida cuando nos alejamos de Dios
cuando escuchamos la voz del enemigo y obviamos la voz que Dios está hablando para nosotros. Por eso Sansón es el ejemplo perfecto de esa vida que nosotros no podemos tener. Necesitamos que el Señor nos ayude a que Él pueda guiar nuestra vida. Estamos en una batalla cósmica entre el bien y el mal. El enemigo quiere que nosotros nos perdamos. Quiere que nosotros perdamos de vista al Señor y que no le coloquemos en primer lugar. El enemigo conoce cada una de nuestras debilidades y el tipo de cosas que nos distraen de pasar tiempo con Dios. Por eso Él buscará cualquier momento para que nosotros nos distraigamos y dejemos de hacer lo que debemos hacer. Y eso que debemos hacer es buscar a Dios, colocarle en primer lugar en nuestra vida. Esas distracciones y tentaciones que coloca en nuestra vida pueden hacernos caer en el mismo error que Sansón cayó. Aunque fue llamado por Dios para cumplir una misión, Sansón servía al Señor mientras cedía a la tentación. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al enemigo. Pero nuestra prioridad debe ser buscar a Dios y también servirle de todo corazón. Vamos al segundo punto importante de esta lección. Hay desafíos en nuestra relación con Dios. Si bien, como hemos mencionado, el enemigo de las almas trabaja para que nosotros nos alejemos de Dios, ahora hay ciertos desafíos que nosotros necesitamos erradicar de nuestra vida. La Biblia contiene numerosos mensajes acerca de nuestra relación con Dios y de los obstáculos que se presentan y que nos impiden crecer con Cristo. Y vamos a considerar algunas declaraciones que hace Jesús y que también hace Pablo. Una de ellas se encuentra en 1 Corintios, el capítulo número 10, versículo 12, que dice: así el que piensa estar firme, mire que no caiga. Como en el caso de Sansón, la autosuficiencia nos hace caer. Cuando nosotros creemos, no, yo estoy bien con Dios, yo no necesito crecer en mi relación espiritual con Dios, es un error. Porque como dice el versículo, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay otro versículo que mencionó Jesús. En Mateo capítulo 6, el versículo número 2 dice: no toques trompeta ante ti, como hacen los hipócritas, para ser honrados por los hombres. Y el consejo de Dios para nosotros es: deja de decir a todo el mundo cuán bueno eres, sé humilde como Jesús. Esa es una invitación que nos hace el Señor Jesús también. Hay otro texto que se encuentra en 1 Corintios capítulo 4, el versículo número 5, que dice: no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzgan serán juzgados. La palabra de Dios nos dice este consejo en Mateo capítulo 7, el versículo 1 y 2. Y el consejo es: deja de criticar y de juzgar a los demás. Dios es el juez, no pretendas ocupar su lugar. Por eso, mis queridos hermanos, en los desafíos de nuestra relación con Dios son esos: la crítica, el egoísmo, esa falta de humildad que sería la arrogancia que hay en muchos de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente tengamos ese espíritu humilde de Cristo Jesús, nosotros podremos tener una buena relación con Dios, pero también con los demás. No solamente es tener una relación con Dios, sino también con las demás personas y pedirle a Dios que nos ayude en ese camino, en ese ideal que nosotros queremos alcanzar. El tercer propósito de este estudio lo encontramos en el tema de la ley. ¿Qué es la ley? La ley es el carácter de Dios, cómo es Dios. Pero entonces hay que definir un concepto y es: ¿qué es el pecado? Según la Biblia, en Romanos capítulo 3, versículo 20 y en 1 de Juan capítulo 3, versículo número 4, nos hablan de que ninguna persona, ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Y dice que el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley, quiere decir que el pecado es la separación del hombre con Dios. El pecado es elegir el camino opuesto al bien y a la voluntad de Dios. Y saben una cosa, el pecado nos conduce a un final desastroso y también lleno de muerte. Por eso, la palabra de Dios nos invita
a través de este estudio, que nosotros podamos darnos cuenta a través de la ley cuál es el pecado que nosotros tenemos. Por ejemplo, si la ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da, ¿cuál sería el pecado? El pecado sería desobedecer a los padres. Y sabemos que cuando desobedecemos a nuestros padres, las consecuencias tarde o temprano llegarán. Por eso, la ley de Dios es ese espejo que nos permite a nosotros darnos cuenta cuál es nuestra realidad, pero también es ese par de anteojos o de gafas, como también se conoce, que nos permite ver claramente en qué estamos fallando. Y cuando vemos en qué fallamos, entonces nos damos cuenta que somos pecadores y que no somos autosuficientes. Necesitamos de alguien, necesitamos depender de Jesús. Y es allí cuando la ley nos muestra el pecado, pero ese pecado no queda allí, sino que necesitamos buscar a Cristo, porque la ley nos conduce a Cristo Jesús. Jesús dijo una vez, si me amáis, guardad mis mandamientos, pero también Él dijo, el primer mandamiento de todos es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús en este versículo está dividiendo la ley en dos partes. Los primeros 4 mandamientos hacen referencia a la relación con Dios y los siguientes 6 hacen relación con los demás. Por eso necesitamos guardar los 10 mandamientos escritos en Éxodo capítulo 20 del versículo 3 al versículo número 17. Y hay mucha gente que dice, bueno, no debemos guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos es legalismo. Pues ahora vamos a comprender qué es realmente lo que quiere Dios cuando nos dice que grabemos en nuestra mente y que guardemos sus santos mandamientos. El cuarto principio importante de este estudio es la ley y el evangelio. ¿Cómo están relacionadas? La pregunta es, ¿Jesús se relacionó con la ley? ¿Jesús guardó la ley de Dios? Mucha gente se pregunta eso, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo número 5, versículos 17 y 18, y la palabra de Dios nos cuenta algo muy importante en este texto. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, la ley tiene que ver precisamente con algo que Jesús dijo, y es que la ley no ha sido abolida. ¿Qué ley estamos hablando? La ley moral, la ley de los 10 mandamientos escritos en Éxodo capítulo 20, no ha pasado de moda. Por eso sigue vigente y nosotros necesitamos guardar los mandamientos de Dios. Cuando amamos genuinamente a Jesús, nos sentimos naturalmente inclinados a obedecer su santa ley. No podemos decir yo sigo a Jesús, yo amo a Dios, si no guardo sus mandamientos. Y aquel que no guarda los mandamientos de Dios será llamado mentiroso, y los mentirosos no irán al reino de los cielos. Por eso cada uno de nosotros debemos mantener siempre nuestros ojos puestos en la cruz de Cristo, porque al ver el sacrificio de Jesús nos damos cuenta que realmente Él nos ama, y como nos ama nosotros le vamos a amar. ¿Y cómo demostramos el amor de Dios? Cuando guardamos sus mandamientos. Mucha gente ha dicho acerca del legalismo, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? En Romanos capítulo 3, versículo 28, en Romanos 4, versículo 13, en Romanos capítulo 4, versículos del 13 al 16, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y en Filipenses 3:9 nos habla acerca de lo siguiente, acerca de cómo nosotros podemos ser creyentes obedientes y evitar el legalismo. El legalismo es creer que nosotros solamente nos vamos a salvar si guardamos la ley, pero no. Debemos comprender una cosa, la ley es importante, pero no lo es todo. Nadie se salvará por guardar la ley de Dios, pero sí nos salvaremos si guardamos la ley de Dios y nos damos cuenta de nuestro pecado y vamos a Jesús. Ese es el componente completo. La ley me conduce a Cristo. ¿Y quién es el que me salva?
Cristo Jesús. Eso es lo que la mayoría de la gente no ha entendido aún. Por eso la palabra de Dios nos habla con la verdad, para que nosotros podamos entender qué es realmente lo que es la ley, y que somos cada uno de nosotros justificados no por las obras de la ley, sino por la gracia y la fe en Cristo Jesús. La ley es importante, pero no lo es todo. La ley y Cristo van unidas en una misma cosa. La ley me muestra mi error y Cristo me ayuda a vencerlo. Y finalmente, para terminar con este estudio, hemos de saber que es importante tener conocimiento. Sí, es importante. Pero si ese conocimiento no transforma mi vida, de nada sirve. Saber y hacer es algo importante para cada uno de nosotros. Jesús dijo en el Sermón del Monte, finalizando ya su sermón, dedicó 3 capítulos para hablar acerca de las relaciones con Dios y también con los demás. Y dice en el capítulo 7, el versículo 21 de Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nunca debemos restar importancia a la verdad bíblica. Sin embargo, de nada sirve el conocimiento si no nos transforma ni profundiza nuestro compromiso y nuestra experiencia personal con Dios. ¿Saben ustedes que la Biblia también dice en Oseas el capítulo 4, el versículo 6, que el pueblo de Dios fue destruido por falta de conocimiento? Tenemos el conocimiento, sabemos acerca del Señor, pero no solamente es teoría. Necesitamos aplicarlo a nuestra vida, necesitamos aplicarlo en nuestras relaciones con los demás. Y así entonces el conocimiento nos llevará a la práctica. Cristo Jesús demostró que también podemos tener conocimiento, pero también lo podemos aplicar. Cristo lo hizo, y si Cristo lo hizo, con la ayuda de Cristo Jesús, nosotros también lo podemos hacer. Hay personas que creen que tener información en la cabeza es lo más valioso, y hay un dicho en el mundo que dice, el conocimiento es poder. Pero ¿sabes algo? El conocimiento no es nada si no lo ponemos en función, si no lo ponemos en acción, porque la práctica hace al maestro. Entonces practiquemos el Evangelio, compartamos la verdad, vivamos la fe con otras personas. Eso es lo que quiere Dios, y que al prestar atención a los mensajes de Jesús, nosotros podamos ser como aquel hombre que construyó su casa sobre la roca, y vinieron tormentas, vinieron mareas y nunca cayó. Y debemos evitar ese comportamiento del hombre imprudente, el hombre necio que construyó su casa sobre la arena, y cuando vino la marea se llevó su casa y fue grande su ruina. ¿Cuál de estos dos hombres quieres ser tú? ¿El hombre prudente que escucha las palabras de Jesús y las practica, o aquel hombre necio que escucha las palabras y hace lo que quiere? Por eso, querido amigo, quiero invitarte hoy para que tengamos un compromiso con Dios, para que nuestra fe y nuestra relación con Dios cada día pueda crecer, para que el enemigo no nos distraiga en el pecado, en las tentaciones, y nosotros vivamos el Evangelio y guardemos la santa y perfecta ley de Dios. Si tú quieres hacer esto junto conmigo, en esta ocasión, yo quiero invitarte que puedas escribir aquí en los comentarios, yo quiero obedecer la ley de Dios. Y vamos a orar para culminar con este mensaje. Eterno Dios y Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza maravillosa que nos has regalado a cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, aplicarla a nuestra vida. Perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no distraernos en las tentaciones que el enemigo coloca. Y que cuando nos hayamos dado cuenta de ese pecado que estamos cometiendo, vayamos a Cristo Jesús a implorar el perdón de ese pecado. Rogamos, Señor, que tú nos puedas bendecir, que nos ayudes a cada día a caminar contigo y a no solo ser oidores, sino también hacedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad para seguir compartiendo la palabra de Dios. Y recuerda, no pediste este video, pero Dios te envió este mensaje. Bendiciones.